Menuda subida lleva el ecosistema de las criptos estas últimas semanas. Hace un tiempo que no miramos los gráficos del mundo cripto, sobre todo de Bitcoin, así que en el vídeo de hoy aprovecharemos esta última subida para ver hacia dónde puede ir el precio. Vamos a analizar a la perfección las distintas narrativas que pueden suceder en el mercado. Pero como os digo siempre, no os entretengo más y nos vamos directos al gráfico. Y ya estamos por aquí, como podéis ver estamos en un gráfico bastante conocido en el canal. Ya sabéis que en vídeos anteriores comentábamos esta formación de rango para poder aprovecharnos de estos movimientos y coger operaciones rápidas, ya bien siendo a la baja o bien siendo al alza. Ahora lo que hemos visto es una formación de cambio de tendencia. Esto cuidado que es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es una estructura de cambio tendencial llamada hombro, cabeza, hombro. Como sabéis, cuando se dan estas estructuras, básicamente la tendencia se revierte, que es lo que ha sucedido aquí, que ha roto la tendencia con una vela con mucho cuerpo, es decir, es una vela muy clara de ruptura, la cual ha elevado el precio hasta la cota de los $70.000. Hay que entender también que los $70.000 es un precio psicológico muy importante, porque aparte es una toma de beneficios de los inversores, es decir, hay muchos inversores que simplemente tienen órdenes de take profit en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque también estudian esto como una formación de rango y saben que cuando llegan aquí deben como mínimo tomar beneficios. Ahora mismo está en gráfico diario, ahora mismo que ya sabéis este gráfico diario, pero vamos a ir bajando poco a poco de temporalidad para ir analizando y saber qué puede suceder. Este hombro, cabeza y hombro corresponde muy bien al tipo de estructura que se formó de rango. ¿Por qué? Porque también tiene esa formación, esa salida de toma de liquidez por fuera del rango, que esta salida de toma de liquidez la analizaremos en breves. ¿Por qué? Porque coincidió perfectamente las cotas que habíamos hablado en vídeos anteriores. ¿Recordáis que teníamos ese FIBO marcado, que si se producía una ruptura podía llegar a esos puntos? Es más, también teníamos el gráfico de comparación con el oro, que habíamos hecho varios vídeos explicando que estaba haciendo la misma estructura que el oro, y el oro había rebotado en el 0,5. Pues básicamente Bitcoin también ha rebotado justo en ese 0,5, formando una estructura de cambio de tendencia. Como veis, ya teníamos aquí marcado esta bajada y esta posible subida desde esta zona de 0,5. Si no os acordáis de esto, vamos a refrescar un momento la memoria y mirar que tengo el gráfico aquí desde la última vez. El precio hizo exactamente los mismos movimientos que teníamos aquí marcado, que explicamos paso por paso. Si no visteis este vídeo, os lo recomiendo que lo veáis, porque la verdad es uno de los mejores vídeos del canal. Y como veíamos aquí, el precio rebotaba en el 0,5 y luego continuaba subiendo, que la verdad que el oro lleva una subida estratosférica, igual que otros activos de valor refugio, como viene siendo la plata también, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Bitcoin se puede ver beneficiada en este caso. ¿Qué pasa? Que al final todo se ve bastante más acelerado por las noticias, por ejemplo, como lo del ETF de Ethereum. Ya sabéis que las noticias al final lo que hacen es acelerar los movimientos, no los provocan. Entonces, como vemos en este gráfico que explicábamos la última vez, que lo mirábamos en 4 horas, ya explicábamos también que debido a la capitalización inferior que tiene Bitcoin respecto al oro, se producen los movimientos en menor rango de tiempo, pero como podemos ver aquí, básicamente rebota en ese 0,5 al igual que el oro, es decir, tenemos otra confirmación de que está replicando el mismo movimiento que el oro. Es decir, aparte de todas estas confirmaciones que fuimos numerando, esta es otra confirmación más. Y aun a pesar de que no había volumen y podía caer perfectamente a esta zona del 618, que es el Golden Pocket, decidió tener ese pequeño rebote que, mirad, lo teníamos aquí marcado, que es la primera zona de parada de volumen. Es decir, si tenía algún tipo de rebote entre esta zona, sería exactamente aquí. También analizamos el tema del volumen, que aquí había un vacío de volumen y el único pico de volumen que podía haber era esta zona. Y efectivamente así fue, es decir, en esta formación de rango rebota en el 0,5 y ahora continúa su camino al alza. Pero lo que vamos a ver ahora es hasta dónde. Pero no sin antes entender qué ha sucedido en el mercado, porque si no, no vamos a entender lo que puede llegar a suceder. Es decir, para eso os quiero poner este otro gráfico, antes de analizar en temporalidades más bajas. Ya veis que tenemos aquí la formación en rango en 4 horas de Bitcoin, pero como vemos rebota en ese 0,5 de FIBO, pero también rebota en ese canal alcista, que los que lleváis más tiempos en el canal recordaréis que al principio, los primeros vídeos de este canal, comentábamos esta estructura, que era una estructura en diario, es decir, Bitcoin estaba formando una estructura de canal alcista tal que así, y que nosotros marcábamos para delimitar la zona de fake outs, porque tenía esas zonas de toma de liquidez por encima de ese canal alcista, con este canal superior más pequeño. Como podéis ver por aquí, tenemos esta toma de liquidez, tenemos estas otras tomas de liquidez, y con ese canal superior podíamos delimitar los puntos de rebote exactos. Pero al final tuvo una subida aún más parabólica después de la noticia del ETF, que fue esta zona de aquí, rebotó, rompió ese canal alcista y ya se fue pues to the moon. Pero me parece bastante curioso que aún teniendo este canal marcado de atrás, es decir, ya no tendría mucha validez,
vuelve a retestear justo en la parte media del canal que nosotros teníamos marcado, que era nuestra zona por preferencia. Como vemos, tenemos aquí este pequeño rebote, este asiento, tenemos estos rebotes con estas mechas justo por la parte media, igual que aquí, y si podemos seguir para abajo miraríamos otra vez tanto lo mismo. Pues al final parece que quiso ir a buscar esa zona, es decir, confluyó esa zona media del canal con esa zona del 0,5. Por eso era la zona perfecta para producir ese rebote. Pasa que al final aceleró ahora el movimiento porque se está especulando con la salida del ETF, de la aprobación del ETF de Ethereum. Que ahora vienen las malas noticias. Cuidado con las noticias de aprobaciones de ETF. ¿Recordáis qué sucedió con, por ejemplo, Bitcoin? Que al final sí que se aprobó. Pues Bitcoin se aprobó, si no recuerdo, el 10 de enero. Fue el 10 de enero. ¿Y qué sucedió el 10 de enero? Mirar, tenemos por aquí el gráfico para ver qué sucedió. Pues un poquito de volatilidad en esos 2 días, pero no sucedió nada. Es decir, lo que sucedió es totalmente lo contrario, lo que avisamos en varias ocasiones, que la noticia estaba descontada y que las grandes instituciones que se habían posicionado por ese ETF ya habían comprado desde hace tiempo, y eso era una toma de beneficios, que no se iban a arriesgar en ningún momento a perder gran parte de sus beneficios por una salida de una noticia y una volatilidad. No tiene ningún sentido. Entonces nosotros avisamos de esa posible caída, al final se dio ese retroceso, que fue esa bajada que necesitaba el precio para luego explotar a la alza. Hay que entender también que al final Bitcoin es un activo alcista a largo plazo. Y esa noticia lo que le va a dar es presión alcista a largo plazo, pero nunca a corto plazo. Lo mismo va a pasar con Ethereum. Obviamente esto no es ninguna recomendación de inversión, pero hay que tener en cuenta que Ethereum puede provocar el mismo movimiento. Es decir, ahora mismo la noticia está descontada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que puede salir esa noticia. Es decir, ahora mismo se barajan 2 opciones. La primera sería que, por ejemplo, el ETF de Ethereum no se aprobara. Sería la más negativa, por decirlo así. Entonces entendería que no hay ninguna noticia o no hay ningún sustento en ese momento en corto plazo para que el precio siguiera subiendo, y como el precio está en cotas superiores, en cotas muy importantes de ruptura, podría ser la narrativa perfecta para que continuara con una pequeña bajada y así siguiera en su formación de rango. Ese sería el peor escenario que podríamos prever de cara al precio, pero a ver, no es nada raro, es decir, va a seguir rangueando, que al final le va a venir muy bien a coger presión alcista para largo plazo. Pero ¿cuál es la segunda opción que puede haber? La segunda opción tiene 2 variantes, que sería la aprobación de ese ETF. ¿Qué sucede si se aprueba ese ETF? Pues bien, puede haber volatilidad al alza, es decir, puede entrar mucha presión alcista porque cualquier noticia en bull run parece que nos vamos to the moon. Entonces esa posibilidad siempre existe, que le daría la narrativa para romper esos máximos anteriores, por tanto se posicionaría por la parte superior, se apoyaría si tenemos algún tipo de descanso por encima de esos máximos, teniendo un pullback para luego continuar al alza. Esa sería la versión más alcista. Y la segunda versión, en caso de que se apruebe el ETF de Ethereum, sería un poquito más negativa. Podríamos ranguear en esta zona tomando la liquidez que vemos en esta zona superior, porque obviamente en máximos históricos hay liquidez que el precio tiene que absorber si quiere romper esos máximos, y que ocurre en estilo parecido a lo que pasó con el gráfico de Bitcoin, es decir, con la salida del ETF de Bitcoin, que no ocurrió nada, hubo volatilidad, obviamente absorbiendo liquidez por la parte superior y por la parte inferior. Aquí ya sabéis que tenemos liquidez por la parte superior y parece que se está apoyando por encima de esos $70.000, por tanto por la parte inferior también tenemos un soporte muy importante que son los $70.000, que es precio psicológico. Por tanto podríamos ver que se quede en esta zona y luego rompa esa tendencia para ir a buscar esa parte baja del rango. Esa sería un poco más la narrativa de cara pues a noticias, de cara un poco a qué puede suceder en el precio un poco más a largo plazo, en diario. Pero ahora vamos a lo que realmente nos gusta a todos nosotros, a todos los traders, que es el análisis técnico. Porque ya sabéis, el análisis técnico predice los movimientos antes de que cualquier noticia pues haga volar los precios. Como veis, os acabo de marcar aquí una tendencia alcista. Esto es una zona de fake out, una zona de manipulación, y la respeta bastante bien, ¿vale? Incluso si bajamos a 4 horas, vemos que ese intento de reingreso y apoyo pues fue muy débil, pero luego esa continuación haciendo esa especie de asa con esa pedazo de vela que tiene un cuerpo de vela impresionante, que es una confirmación de reingreso de la tendencia muy positiva. Entonces nosotros tenemos las ideas claras ya, es decir, sabemos la narrativa que va a suceder, sabemos que está en una tendencia alcista, por tanto hasta que rompa esa tendencia seguimos alcistas. Entendiendo todo esto ya tenemos una visión muy clara del panorama, es decir, patrón de cambio de tendencia que rebota justo en la zona
de Fibo que tiene que rebotar, sigue el mismo patrón que el oro, por tanto puede seguir imitando sus movimientos, tiene esa reversión de tendencia, por tanto puede tener algún tipo de retroceso, pero en teoría debe continuar bull run. Tenemos noticias positivas como la salida del ETF de Bitcoin, y si ahora nosotros cogemos un poquito en teoría de liquidez, le extendemos esa zona de liquidez superior del rango, que recordad que teníamos marcada en los vídeos anteriores en esta formación de rango, y vemos que coincide perfectamente. Mirad chicos, justo donde paró el precio, en esa zona de liquidez. Por eso digo que tiene mucha liquidez y tiene muchas órdenes acumuladas en esta zona. Por tanto, lo primero que deberíamos ver en el precio es esa absorción de liquidez de esta zona, ¿vale? De todas esas órdenes de compra que debe absorber. ¿Qué pasa? Que también hay que interpretar un poco en patrón de velas. ¿Por qué digo esto? Porque mirad las velas que se producen. Esto no está hecho por el retail ni mucho menos. Es decir, mirad qué pedazo de velas se producen y qué pedazo de movimientos acelerados en 4 horas. O sea, es una verdadera barbaridad. O sea, esto está producido con una inyección de dinero muy grande. Con la capitalización de mercado que tiene ya Bitcoin, esto ya no lo mueve el retail ni de lejos. Por tanto, hay que interpretar también un poco qué quieren hacer las instituciones y qué pretenden con todo esto. Aparte, mirar un poquito sus intenciones, mirar estas velas de bajada, justo esta pedazo mecha martillo, en plan nos vamos al inframundo, sacudiendo el mercado lo máximo posible, pero sabían que ese era el punto exacto para empezar a comprar otra vez. Nosotros podemos marcar una tendencia alcista de este modo, pero ya os digo que no nos sirve de gran cosa, porque imaginaros que tiene un pequeño retroceso a esta zona, prácticamente ya nos coincide en la mitad del rango, es decir, no podemos aprovechar ni una pequeña operación a la baja. Por eso digo que esto es una zona de manipulación, una zona de fake out, una zona de resistencia por la tendencia bajista que teníamos, y lo ideal es marcar la tendencia de esta forma. Nos coincide con puntos exactos de tal que aquí, nos coinciden estos puntos exactos de aquí, las mechas coinciden justo que son confirmaciones de las tendencias, y aquí justo tenemos esa salida, esa pequeña salida a tomar liquidez, reingreso rápido y luego apoyo y ya un pedazo velazo para arriba. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera señal de alarma? Si llega a romper esta zona, es decir, en esta zona el precio se tiene que decidir para algún lado, eso ya en primer lugar, pero si se decide rompiendo esta tendencia, puede tener algún tipo de pullback a esta zona sin superar el máximo anterior, que eso es una característica que se suele dar mucho. Cuando rompe la tendencia, tiene un pullback retesteando los mismos máximos, pero normalmente sin superarlos. Entonces, podríamos tener algún tipo de movimiento de este tipo para luego ir a la baja buscando esta zona parte baja. Sería un poco la visión más negativa. Pero como decía, el precio se tiene que decidir en esta zona. Es decir, imaginaros que mañana empieza a entrar bastante FOMO, empieza a entrar FOMO en las instituciones, o intentar acumular cuanto antes para ofrecer los servicios a sus clientes y por tanto produce mucha presión compradora en el precio. ¿Qué sucedería? Pues en ese caso continuaría la tendencia alcista. Podríamos formar aquí durante un día o 2 días, incluso esta semana podría aventurarme a decir, una formación de rango en esta zona, tal que como hizo así, algún tipo de banderín de continuación de la tendencia, para luego rebotar justo en la tendencia, absorber esta liquidez y ya así posicionarse por encima de los máximos históricos, formando así el camino perfecto para la continuación del bull run. Me diréis ahora vosotros, vale, muy bien, puede subir o puede bajar, pero ¿de qué nos sirve todo esto a nosotros? Pues básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es hacer trading, que el trading no se basa en otra cosa que con los datos que tenemos en un momento concreto, actuar a favor de las probabilidades que tenemos hacia un movimiento. Me explico. Si nosotros tuviéramos este movimiento alcista, en este caso, nosotros intentaremos buscar estos pullbacks porque sabemos que ha roto una zona muy clave, que son los máximos históricos anteriores. Por tanto, nuestra probabilidad jugaría a nuestro favor y podríamos tener impulsos alcistas que podríamos aprovecharnos de ello. Y en el caso contrario pasaría un tanto lo mismo. Si nosotros vemos esta ruptura de la tendencia y vemos que está absorbiendo esa liquidez y que puede tener algún tipo de retroceso, pues aprovecharemos esos pullbacks a la zona de order block, a esta zona roja que yo tengo marcada, esos pullbacks también a la zona tendencial para tirar algún tipo de short. Y vuelvo a repetir, esto no es ningún tipo de consejo de inversión, tenéis que hacer vuestros propios análisis en base a vuestros propios conocimientos. Por tanto, yo ahora mismo en el precio lo que haría es esperar a ver qué decide hacer el precio para yo poder actuar en consecuencia. Ahora sí que para terminar os quiero dar un pequeñito matiz de todo este análisis. Básicamente es lo siguiente, voy a borrar estos dibujos por aquí y en el caso de que se dé este movimiento tenemos que estar muy atentos de que si se da esa ruptura de máximos históricos, esa ruptura no sea un fake out. Por tanto, yo os voy a poner por aquí el RSI. En el caso de que veamos el RSI subir de esta forma, vale, no hay ningún tipo de problema, vemos que está en una tendencia alcista
está formando máximos superiores, pero en el caso de que nosotros esta tendencia alcista llegue un momento en que se rompa en el RSI, es decir, forma algún tipo de divergencia, la fuerza baje continuamente, es decir, os lo voy a ampliar un poquito más por aquí para que se vea bien, forma una montaña en esta zona, por ejemplo, forma otra montaña en esta zona, que al final se corresponde con los máximos en el gráfico, y por ejemplo el precio haga algún tipo de estructura tal que así, que siga formando máximos superiores y mínimos superiores, pues tendríamos algún tipo de divergencia en este caso. Por tanto, podríamos llegar a considerar que esto es una zona de manipulación de los grandes inversores. Ya sabéis que las divergencias muchas veces se utilizan para saber dónde están esas tomas de liquidez, esas ineficiencias, todo ese tipo de movimientos en el mercado que no corresponde muy bien lo que está dando los valores de los indicadores con el valor del precio real. Por tanto, así podemos adelantarnos un poco a algún movimiento. Y este sería un poco el último matiz que tendríais que tener en cuenta en caso de que se dé la narrativa de que rompa los máximos históricos. De todas formas, ahora para terminar el vídeo, siempre os pido que tengáis precaución a la hora de operar. Espero que os haya gustado este tipo de análisis, sobre todo que haya aclarado un poco vuestras ideas. Si es así, hacérmelo saber por comentarios y darle un buen like. Y si queréis ampliar un poquito más vuestros conocimientos y estar al tanto día tras día del mercado, os dejo en la descripción el Telegram de la comunidad y mi Instagram personal, donde explico normalmente tipos de estructuras y además hago actualizaciones del mercado un poquito más a corto plazo, ya que cuando se suben a YouTube quedarían muchas veces invalidadas. Con todo esto sí que ya me despido, un abrazo a todos, muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.